¿Qué podemos decir sobre por qué razón tenemos que internacionalizarnos, fundamentalmente, ¿no? ¿Por qué razón hay que salir fuera? Pues porque si ya era importante eso la última vez que estuve con vosotros, porque teníamos un consumidor que hablábamos que era cada vez más mayor, que además cada vez tenía más demandas por sus ingresos y por su gasto. Hablábamos también de que cada vez tenía más poder. Pues todas esas cosas estaban ahí. Hoy tenemos otras tendencias que han complicado esto algo más. Y son muy especulativas. Ya digo, me las he tenido que inventar porque no me puedo repetir. Entonces tengo que inventarme cosas. Pero yo tengo siempre la teoría de que todas las cosas que pasarán dentro de 5 años ya han pasado. O sea, ya están empezando a pasar y llegarán con toda su fuerza pues en 4 o 5 años, ¿no? Y hay algunas que ya veréis, como estáis de acuerdo conmigo, en que están ahí y lamentablemente tampoco son buenas noticias, ¿no? Vamos a por la primera. Esta ya la sabéis, ¿no? Nos hemos quedado con el inmobiliario hecho polvo, podríamos decir, y eso pues afecta enormemente pues, nuestra economía. El oso sustituye al toro en la economía, la bolsa. El mercado bursátil está extremadamente, el mercado de capitales está extremadamente volátil y en algunas de sus facetas está, pues prácticamente no se sabe dónde está, se ha ido a pescar, por lo que parece, ¿no? Entonces no tenemos demasiadas noticias. Parece que, en cierto modo, los años de bonanza que hemos tenido hasta ahora pues están llegando a un momento de agotar su ciclo, que es una cosa normal, porque aquí nunca habíamos tenido 16 años seguidos de crecimiento imparable y de prosperidad, y es normal pues, que las economías se sobrecalienten en algún momento y que este tipo de cosas pasen. O sea, y eso yo creo que a nadie le sorprende que las economías en algún momento pues, echen el freno de mano y pues, eliminen nuestras expectativas y nos decepcionen un poco. Y luego, pues, hombre, también una economía que ha incorporado a tantas personas al mercado laboral en los últimos años, una economía que ha creado tantos hogares con gente joven, pues hombre, uno tiene que esperar que eso pues más o menos se recupere, ¿no? Pero a corto no parece que el tema vaya por ahí, ¿no? Porque lo que tenemos también por ahí es una crisis de consumo y sobre todo lo que yo creo que es un anticonsumo incluso, ¿no? ¿En qué me baso para decir que puede haber un anticonsumo? Pues me baso en que ya hemos comprado casi todo lo que podíamos comprar y nosotros trabajamos mucho para empresas en el sector de moda haciendo investigación de mercados. Y una cosa que hacemos es lo que los anglosajones llaman pantry check. Un pantry check es irse a casa de un cliente que nos abra su armario y mirar qué tiene dentro del armario para ver. Porque claro, si a ustedes les pregunto yo cuántos pantalones tienen, ustedes no me lo saben decir, a no ser que tengan muy pocos, y ninguno de ustedes tiene muy pocos. Tienen muchos pantalones, muchas chaquetas, muchas camisas, mucho de todo, ¿no? Entonces lo vamos a ver. Y lo que nos encontramos, especialmente en los armarios de las señoras, es mucha ropa con las etiquetas puestas, todavía, ¿no? Las etiquetas de la tienda, ¿no? Lo que quiere decir que no está estrenada. ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que durante unos años hemos ido a comprar por entretenimiento y eso se ha acabado. Tenemos las casas excesivamente llenas de todo. Y de esto nos damos cuenta generalmente cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van mal es cuando uno se da cuenta que de verdad yo necesito este otro libro, bajarme estas canciones, cambiar la pantalla del televisor otra vez. Uno se plantea si todo eso es necesario y muchas veces llega a la conclusión que no. Y eso, pues naturalmente, no es bueno para el consumo. Y esa es una primera fuerza que está ahí. La segunda es lo que yo llamo consumo de subsistencia o el consumidor diésel también, ¿eh? A ver, ¿cuántos de ustedes, y ahora quiero que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien que está dispuesto o les ha dicho a ustedes, y vale que sean ustedes mismos, porque nadie se conoce a uno como a uno mismo, ¿no? Entonces, si ustedes se conocen a ustedes y ustedes piensan lo que les voy a decir, levanten la mano también, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que les ha dicho que está dispuesto a trabajar, a tomar un recorte en su sueldo por trabajar menos horas y poder dedicar el tiempo a su familia o a otras cosas que le interesan? Levanten la mano. Bueno, pues ya ven, si esto lo hubiera preguntado yo hace 10 años, no se habría levantado ni una sola mano, ni una sola mano. Y aquí, pues, yo creo que más o menos la mitad, hasta donde yo alcanzo a ver, ha levantado la mano. Hace 10 años, a lo mejor ustedes habrían conocido más personas que estaban dispuestas a tomar un segundo empleo para poder ganar más dinero y comprarse otras cosas que para todo lo contrario, ¿no? Claro, esto no es bueno para el consumo tampoco. Hay un montón de españoles que van a heredar estos años.
El 80% de los españoles son dueños del sitio en el que viven y eso, pues, llega un día en el que se hereda. Y claro, muchas de estas personas que van a heredar estas viviendas, fíjense ustedes, en España en estos momentos puede que haya más gente que hereda, que está en disposición de hacer testamento, que personas en disposición de recibir herencias, porque hay más, en estos momentos tenemos más padres que hijos en este país, ¿no? Entonces, uno se preocupa cuál es el futuro del movimiento Ocupa cuando ve este tipo de temas, ¿no? Con el 80% de las personas dispuestas a dar activos en herencia a personas jóvenes en menores cantidades, pues no parece que tenga demasiado sentido, ¿no? Pero muchas de estas personas jóvenes lo que hacen con eso es lo apartan, lo ponen ahí y se ponen en un modo de no consumo y tratan de buscarse un empleo que les permita tener mucho tiempo para hacer las cosas que quieren hacer, y eso es una opción de vida y cada cual puede hacer con su vida lo que quiera, ¿no? Pero eso no es bueno para el consumo. Luego están los targets, lo que yo llamo esos targets diésel, que ya los veremos en un segundo. Aguántenme 5 minutos que vamos a los targets enseguida, ¿no? El siguiente tema es la horizontalización extrema, ¿no? Ya la hipoteca de la hipoteca de la hipoteca, ¿no? O sea, la hipoteca que combina la deuda que tienen ustedes en su tarjeta de crédito con el crédito al consumo para comprarse los colchones esos que salían ahí y la corporación termostética. Y todo eso combinado con la hipoteca de verdad, la grande, la que tienen ustedes con sus activos, los que los tengan, los activos inmobiliarios, y todo eso rehipotecado y puesto a 60 años, ¿no? Claro, eso les permite a ustedes pagarse el cortado a 60 años, en cierto modo, ¿no? Pues si lo pagan con una tarjeta de crédito, lo renegocian, pues ahí está metido, ¿no? Pero en cualquier caso, pagarse el cortado a 60 años no les exime a ustedes de estar endeudados por 60 años, ¿no? Y eso no es bueno para el consumo tampoco, pues porque tienes una sensación de que siempre estás en deuda, ¿no?